Hola hermanos y hermanas y amigos, gracias por conectarse a esta plataforma. Reciban una cordial bienvenida e invito, como dijera el salmista, a servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Vamos a tener la oración. Oremos al Señor Dios Todopoderoso, reconociendo su soberanía y su poder. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros y cada uno de los hermanos y hermanas y amigos que están, Señor, escuchando tu palabra. En tu nombre estamos, bendícenos, toma nuestras mentes, nuestros corazones y ayúdanos a entender tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, con los himnos 247 y 250, a cargo de nuestra hermana Margarita Olán Castro. Hay un pastor que a los suyos amó y mío es él. Yo nada soy, su piedad me mostró y mío es él. Como a tan vil pecador pudo amar y mío es él. Nunca entenderlo mi mente podrá y mío es él. Es Jesús, mi Jesús. Aunque parezca increíble, así es y mío es él. El que su trono en los cielos dejó y mío es él. El que por mí la vergüenza sufrió y mío es él. Mora en mi ser aunque indigno yo soy y mío es él. Siempre a su lado obediente yo voy y mío es él. Es Jesús, mi Jesús. Aunque parezca increíble, así es y mío es él. Tengo a mi lado divino guiador y mío es él. Viene a mostrar de Jesús el amor y mío es él. Tierno pastor paracleto Emmanuel y mío es él. Todo mi anhelo es a él serle fiel y mío es él. Es Jesús, mi Jesús. Aunque parezca increíble, así es y mío es él. ¿Ya listo? Mi vida di por ti, mi sangre derramé para evitarte así segura muerte al fin. Por ti mi vida di, que has dado tú por mí. Por ti mi vida di, que has dado tú por mí.
pues en la cruz moriste libre del mal. Nací tan solo para ti, naciste para mí. Nací tan solo para ti, naciste para mí. Yo traje para ti inmenso amor y paz, perdón y salvación, feliz vida eterna. Yo traje dones para ti, traes algo para mí. Yo traje dones para ti, traes algo para mí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de la boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Vamos a tener la lectura en San Juan 4, del 1 al 30. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella?
Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hasta aquí la palabra de Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Vamos a tener el mensaje a cargo de nuestro hermano Lázaro Juárez Chan. Hola, queridos hermanos, familia del Señor, amigos que nos están sintonizando, que nos están viendo en el seno de su hogar. De parte de su servidor y de todos los hermanos que aquí estamos, le mandamos un abrazo cariñoso, caluroso, y deseamos que la gracia abundante del Señor les esté abasteciendo y fortaleciendo su fe. En esta ocasión, el Señor nos ha dado palabra, pero palabra que está en la Santa Biblia. Su palabra es firme, su palabra es poderosa. Y usted hace un momento acaba de escuchar la lectura del Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4. Es la narración de un encuentro maravilloso que hubo entre una mujer y Jesús. Pero no es una mujer cualquiera, es una mujer con un problema muy serio, muy especial. Lo conocemos nosotros por el título de este trozo bíblico, de este capítulo, como la mujer samaritana. La Biblia no da el nombre. Qué interesante es eso. Cuando Nicodemo, un principal del Sanedrín judío, se encuentra con Jesús en aquella noche, la Biblia dice que se llamaba Nicodemo, pero en este caso la Biblia solamente nos dice que es una mujer que vino de Samaria, que era de Samaria y que vino a buscar con un cántaro a sacar agua y llevarla hasta su casa. La Biblia da el relato y hay cosas muy importantes. Por ejemplo, la Biblia dice que que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Fíjese esa palabra. Era necesario que Jesús pasara por Samaria. Cuando iban del sur hacia el norte, es decir, de Jerusalén a Galilea, había que atravesar del sur hacia el norte, y lo mismo cuando venían del norte hacia el sur, es decir, de Galilea hacia Jerusalén, pues era un camino largo. Pero el camino más corto, como siempre, es el camino más derecho. Pero para caminar más derecho y para que el camino fuera más corto, tenían que venir y atravesar por Samaria. Pero los judíos evitaban pasar por Samaria, aunque el camino les fuera tal vez hasta el doble de más lejos, ellos evitaban pasar por Samaria. Era tanto el odio que había entre judíos y samaritanos que preferían cruzar el río, pasar por las 10 ciudades llamadas Decápolis y dar toda una tremenda vuelta para poder ir y para poder venir. Jesús era judío. Recuerden que él era judío puro, de la tribu de Judá.
Y dice la Biblia que él no dio la vuelta, él no evitó pasar por Samaria. Pero hay el pasaje bíblico que hace un rato repetí, que dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Es la pregunta. Es enfático. Cuando Juan dice que era necesario pasar por Samaria, esto es enfático y es a propósito. Porque Jesús sabía de aquella mujer, porque Jesús es omnisciente, todo lo sabe. Y él no pasó por casualidad allí, sino por una necesidad, no de él, de beber agua, sino la necesidad de aquella mujer que solamente con un encuentro de Jesús cambiaría su vida. Así que Jesús a propósito pasó por Samaria y se detuvo en Sicar. En Sicar había un pozo. Según dice la Biblia, que ese pozo, el relato bíblico que acabamos de leer, era muy antiguo. Ese pozo había sido construido cuando por esas tierras vivió Jacob. En ese lugar de Samaria, por ese rumbo de Sicar, muchos dicen que antiguamente se llamaba Siquem. Siquem en el Antiguo Testamento es muy significativo. Y que ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, se llama Sicar, que es la misma, es el mismo lugar. Si así es, entonces es muy significativo. Porque por allí fue que llegó Abraham, por allí estuvo Abraham, por allí estuvo Jacob. Jacob compró unas tierras a una persona allí y ahí habitó. Ahí llegó, cuando llegó el pueblo de Israel, después de caminar 40 años en el desierto, ahí llegó y allí enterraron por un tiempo los huesos de José, que lo traían en ese largo camino, 40 años en un ataúd, trayendo los huesos de José, porque José no quiso que quedaran sus huesos enterrados en tierra extranjera. Así que era muy emblemático. Además, allí habían dos montes, especialmente en el monte Gerizim, donde se leyeron las leyes de las bendiciones. Por eso ese monte llegó a ser el monte de la bendición. Pero a pesar de todo eso, los samaritanos no se llevaban, dice la Biblia, con los judíos ni los judíos con samaritanos. Se odiaban, se odiaban. Eso dice la Biblia. Bueno, por eso cuando Jesús ve, porque el primero que llega al pozo es Jesús. Ya Jesús estaba esperando a esta mujer. No fue un encuentro fortuito, porque Jesús todo lo que hacía lo tenía perfectamente calculado, porque Él era Dios y es Dios. Así que Él sabía que iba a llegar una mujer con una necesidad muy grande espiritual. Y Él estaba allí cuando, como a eso de las 12 del día, una mujer que venía de Sicar, por esas tierras de Samaria, llegó con su cántaro para sacar agua y llevarla a su casa. Cuando estuvo allí, Jesús, siendo judío, se le acercó a esta mujer samaritana, repito, no sabemos cómo se llamaba, y le pidió que le diera agua porque tenía sed, quería beber agua. Esta mujer se sorprendió que un judío quisiera hablar con una mujer. Los judíos tenían en sus leyes y tradiciones prohibido hablar con una mujer en público. Después que salían de las puertas de su casa, ni con su esposa, ni con sus hijas, ni con nadie podían hablar con una mujer. Y menos con una samaritana a quienes odiaban. Así que ella se sorprendió cuando Jesús, judío, le pide agua para beber. Por eso la reacción de ella, como tú siendo judío,
me pides a mí de beber cuando yo soy samaritana? Fíjese bien. ¿Y sabe qué le contesta Jesús? Jesús le dice, si tú supieras quién te pide de beber, primero le dice, si tú supieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Fíjese bien, Jesús comienza con el agua natural, física, hablando de que Él tiene sed. Pero Jesús le da un giro a su plática y establece la agenda del tema. Por eso le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Es decir, el tema es hablar de Dios. Segundo, dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Así que le va a hablar de Dios y le va a hablar del agua viva. La mujer no se dio cuenta, pero Jesús ya está marcando la agenda de la plática donde Jesús le quiere llevar. Entonces, la mujer le dice, pero ¿cómo tú me pides a mí de beber si ni siquiera traes con qué sacar el agua? El pozo está muy hondo y además no traes una correa, una cubeta y una correa para sacar el agua. Eso es importante. Y mire que sigue diciendo las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 12, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le está diciendo, te voy a hablar de Dios. Eso es lo que quiero que hablemos, de Dios y del agua viva. Ella, después de decirle que no tiene con qué sacar el agua, después le dice, me parece que eres tú mayor que Jacob. Claro, ella estaba diciendo una verdad, aunque no estaba segura, pero ella estaba diciendo la verdad. Claro que Jesús es mayor que Jacob. Y Jesús ahora le dice, bueno, si yo te diera del agua que te estoy ofreciendo, tú nunca jamás volverías a tener sed, porque el agua que yo te ofrezco es agua viva y que correrían en tu interior y saltarían para vida eterna de otros. Claro que la mujer a estas alturas no se daba cuenta de nada, que Jesús le estaba usando el agua natural para hablarle del agua viva. Fíjese que casi en todo el Antiguo Testamento el agua es un símbolo y se utiliza como un símbolo para hablar de la sed y la necesidad espiritual del hombre y de la mujer. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a mí aquí a sacarla. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Mire qué importante. La mujer sigue pensando en que qué bueno que si Jesús va a hacer un milagro, pues entonces qué bueno, porque yo ya no voy a venir a mediodía en el sol, cansada de llevar una vasija grande, como de 40 litros, que eran las vasijas que llevaban, tenían 40 litros más los que pesaba la vasija. Pues ella no entiende nada todavía, ella está agarrando las cosas muy literal, y Jesús le está hablando de las cosas espirituales. Pero tal vez esta mujer pensó en aquella viuda pobre que cuando Elías llegó a su casa y Elías le dijo que le diera de comer y de beber, y ella le dijo, solamente tengo un pequeño puñito de harina y un poquito de aceite.
es todo lo que me queda. Y Elías le dijo, dámelo a mí para que yo coma, y come tú también. Y durante todo este tiempo de hambre no te va a hacer falta nada. Y se hizo el milagro. ¿Se acuerda usted que se hizo el milagro? Es decir, ella siguió sacándole a esa tinaja la harina y a ese jarro el aceite, y durante 3 años y medio que llevó la sequía y el hambre, esa harina y ese aceite nunca se acabó. Eso es un milagro. Tal vez le vino a la mente esta mujer, o aquella otra mujer que enviudó también y quedó endeudada, y que le dijo al siervo de Dios, al varón de Dios, a Eliseo, de que le ayudara a resolver el problema. Y entonces Eliseo le dijo, bueno, ella le dijo, tengo un poquito de aceite. Y entonces mandó a prestar tinajas, y trajo muchas tinajas, y comenzó a sacar aceite, y llenar, y llenar, y llenar, y llenar, y el aceite, ese poquito que tenía, en ese jarrito pequeño, nunca se secaba. Tal vez a lo mejor esta mujer pensó, si Jesús es mayor que Jacob, es mayor que los profetas del Antiguo Testamento, a lo mejor me va a dar algún agua que voy a llevar a la casa, y entonces le voy a estar sacando y sacando y sacando agua, y se va a volver como una fuente, y nunca más en la vida volveré otra vez a venir aquí a buscar agua. Tal vez ella pensó eso, pero no era eso lo que le estaba hablando Jesús. Le estaba hablando de algo mejor, no de agua natural. Le estaba hablando del agua viva que Jesús nos da cuando estamos sedientos en el pecado y en la maldad por Jesús. Pero mire, Jesús le da un giro nuevamente a la plática. Le dice, mujer, anda, trae tu marido. Claro que Jesús conocía el problema de esa mujer, por eso fue necesario llegar allí. Él quería salvarla, él quería cambiarla. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué le contestó esta mujer? Le dice, no tengo marido. Y eso fue todo, le contestó. No sé si usted se ha dado cuenta, querido hermano, la respuesta de esta mujer. No fue la mujer que dijo que tenía 5 maridos, que había tenido 5 maridos, se había casado 5 veces, y que ahora el que tenía no era ni siquiera su marido. No fue ella, Ella no reveló esto. Ella lo único, cuando le dijo a Jesús, ve a buscar tu marido, lo único que le dice a Jesús, no tengo marido. Probablemente quiso engañar a Jesús y le dijo, soy soltera, soy viuda. Es muy probable. No sé si usted se está dando cuenta de esto. Véalo, chéquelo en su Biblia. Lo único que le responde, no tengo marido. Quiere engañar a Jesús. Piensa que Jesús no conoce su vida. ¿Sí? Tal vez le dijo, pues yo soy soltera, nunca he tenido marido. O repito, yo soy viuda, murió. Y la cosa es que yo no tengo marido, estoy viviendo bien, estoy bien así. Pero que Jesús conocía sus pecados. Le dice Jesús, bien has dicho, no tienes marido. Pero ¿sabes una cosa? Ni soltera eres, ni viuda, ni vives bien. Tú vives en pecado, porque has tenido 5 maridos y ahora estás juntado con uno, porque ni siquiera es tu marido. Experimentaste con 5 hombres, te divorciaste con 5 porque fueron sus maridos. En el griego significa haberse casado. Y ahora el que tienes no es tu marido, significa que es tu amante. Ahora ya tienes otro estilo de vida peor que de antes. Es Jesús el que le saca su pecado. Es Jesús el que le revela su pecado. Si usted se da cuenta, ella quiere engañar a Jesús. Ella quiere decirle a Jesús que ella está muy bien. Fíjense bien. Pero Jesús la enfrenta con su pecado. Querido amigo y hermano, ¿cuánta gente hay que quiere escuchar de Jesús? Que escucha a Jesús, que lo escucha, que incluso puede ser que lea la Biblia, puede ser que de vez en cuando llega al templo, que tal vez escucha muchos mensajes por audios, por las redes, por la televisión, y dice, me parece bien,
todo está bien. Qué confortable, qué hermosa la palabra de Dios. Pero le digo una cosa, no quiere que Jesús intervenga en su vida personal. No, hay muchas personas que solamente quieren platicar con Jesús, pero no quieren dejar sus problemas. No quieren que Jesús se meta a sus problemas de pecado. No quieren dejar los vicios. No quieren dejar el pecado. No quieren dejar toda esa vida pecaminosa en que están. Quieren engañar a Jesús de que como están bien. Pero le digo una cosa, hermano. Jesús, cuando llega a nuestras vidas, nos confronta con el pecado. Nos confronta con el pecado. Porque si no hay reconocimiento de pecado, si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, no hay salvación. No hay salvación. Por eso todo evangelio que no confronta al hombre con su pecado, todo evangelio que no le dice al hombre que es necesidad en su vida de renunciar a su pecado, de arrepentirse de su maldad, entonces no hay salvación. Una de las condiciones fundamentales del evangelio de Jesucristo es que el hombre tiene que reconocer su pecado, tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que alejarse de su pecado y tiene que dejar que Cristo lo cambie en una nueva vida. No puede seguir viviendo como Él quiere, sino tiene que vivir como Jesús quiere. Por eso Jesús confrontó a esta mujer, la confronta con su pecado. Ella trata de evadirlo, porque miren cómo sigue diciendo el pasaje bíblico. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y entonces le cambia el tema. Eso es lo clásico del hombre cuando es confrontado con su pecado. Cuando tú le hablas del evangelio, de la palabra, está todo muy bonito, está muy contento. Pero cuando lo comienzas a confrontar con su pecado, cuando le comienzas a decir que es necesario que cambie de vida, entonces cambian, quieren evadir ese momento y tratan de buscar otro tema. Y fue exactamente lo clásico que hizo esta mujer. Ahora le dice, bueno, Señor, cambiemos de tema, ¿no? Dice la mujer, porque ya Jesús la había confrontado con su pecado. Dice, cambiemos de tema. Fíjate que hay una discusión entre judíos y samaritanos. La discusión gira en que nosotros los samaritanos decimos que el lugar más propicio y agradable a Dios para adorar es en el monte Gerizim, donde estaba construido un templo. Pero los judíos dicen que no, que el mejor lugar para adorar es Jerusalén. ¿Tú qué dices? Le dice a Jesús. Mire nada más, tratando de cambiar el tema, tratando de evadir el tema. Jesús la está confrontando con su pecado y ella le va del tema a otra plática. Pero Jesús no se iba a dejar porque lo otro no era tan importante. La adoración es muy importante a Dios, pero era más necesaria e importante la salvación de la vida de esta mujer. Sí, eso era lo más importante. Entonces, bueno, Jesús no se metió a una discusión teológica, sino lo único que le dijo Jesús, mujer, la hora ha venido, la hora ha llegado, donde ni allá ni acá serán los únicos lugares para adorar al Padre, a Dios. Sino cuando llegó estos tiempos en donde el hombre, donde quiera que esté, puede adorar al Padre. Solo que lo haga en espíritu y en verdad. Qué importante es esto, hermano. Qué importante es esto. Porque en los tiempos de Jesús el culto estaba centralizado solo en Jerusalén.
Si no era Jerusalén, no se podía adorar en ningún otro lugar. Incluso cuando alguno se convertía de otros países, tenían que hacer largos caminos para venir a adorar al templo de Jerusalén. Usted ha de recordar aquel tesorero de la reina de Candace, aquel etíope, que tenía que atravesar cientos de kilómetros para venir a adorar a Jerusalén, porque el culto estaba centralizado solo en Jerusalén. Y Jesús dice, ya esto conmigo se va a terminar. Cuando alguien se convierte a Cristo, en donde quiera que esté, puede adorar al Señor, siempre y cuando sea con un corazón sincero, verdadero, como Dios manda, no como el hombre quiere. ¿Cómo termina esta narración? Termina de una manera maravillosa. Dice que esta mujer, después de este encuentro con Jesús, después que la confronta con su pecado, ella comienza a hablar de Cristo. Va hasta Sicar, va hasta la ciudad. Y entonces ella comienza a hablar, dice la Biblia, que le hablaba a los hombres. Es interesante esto, que no dice que le habló a todos, sino solamente a los hombres. Seguramente ella calculaba los riesgos, porque si vino a las 12 del día a carrear su agua, era porque ella era una pobre, despreciada social, era una mujer de la calle, era una mujer de malos procederes. Seguramente que a muchas mujeres les había quitado su marido, o muchas mujeres habían dado con ellos. Seguramente que las mujeres buscarían algún momento para vengarse de la pobre mujer. Tal vez por eso regresa y le habla a los hombres. Pero yo estoy seguro que el evangelio se difundió tanto a hombres como a mujeres. Su cántaro lo dejó no olvidado, sino lo dejó allí en el pozo. La prioridad de ella ya no fue el asunto material del agua natural. La prioridad de ella ahora se convirtió en un asunto espiritual. Y ella fue a la ciudad a hablarles a otros que vinieran a Cristo, que vinieran a Él, porque Él la confrontó con su pecado. Le dijo todo lo que era ella. Y ese encuentro resultó en un cambio de vida para siempre. Ella fue a buscar agua para saciar sus necesidades materiales. Se encontró con Jesús y encontró la mejor agua, que era el agua de vida. Obviamente, querido hermano, que aquí el agua de vida es Jesús. La gente tiene sed de Dios. En su vida espiritual está cansado y tiene sed de Dios. Y Jesús dice que Él es el agua que cambia la vida del hombre, de la mujer. Pero Jesús está diciéndonos también que es necesario que el hombre se arrepienta de sus pecados, los reconozca, los confiese a Dios, se aparte de vivir esa vida pecaminosa, que reciba en su vida, en su corazón a Jesús, que crea en Jesús, pero que lo reciba como su Señor y su Salvador, que rinda su vida a Cristo. Querido hermano, querido amigo, si todavía no has rendido tu vida a Cristo, si todavía no has dado ese paso, si sientes que en tu corazón las cosas que has logrado material no satisface tu vida, no llena tu vida, te digo que Jesús es la esperanza, Jesús es el agua que verdaderamente satisface la vida del hombre. Ven a Jesús. Rinde tu vida a Jesús. Abre las puertas de tu vida, de tu corazón y recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Aquella mujer era la despreciada de todos, la prostituta, la perversa,
la mujer de malos procederes, pero al encontrarse con Jesús, su vida dio un cambio total y se convirtió en una nueva criatura, en una nueva mujer, que hasta se convirtió en una mujer que trajo a Jesús a muchas otras almas que estaban como ella. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos concedes la bendición de leer tu palabra. Y desde aquí, Señor, llegar al seno de los hogares de tus hijos y predicar la palabra de Dios. Te ruego, Señor, que si algunos recibieron esta palabra y no han entregado su vida a Cristo, no han querido renunciar a sus pecados, no han querido renunciar a esa vida que no les permite acercarse a Dios, tócale su corazón, Señor, para que esta palabra la reciban y transforme sus vidas hasta lo más profundo de su ser. Esta mujer era una mujer despreciada totalmente, pero al encontrarse con Cristo y al confrontarla con su pecado, porque ella quiso evadir el tema y esconder su pecado de Jesús, pero cuando Jesús le dijo todo lo que ella era, como ella misma dice, ella tuvo ese encuentro maravilloso con Jesús, recibió el agua viva que es Jesús, y su vida por primera vez recibió paz, y su vida por primera vez fue llena con la presencia de Jesús. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y agradecemos. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Es el momento de las ofrendas y vamos a entonar el himno 445, dirigido por nuestra hermana Margarita Olán Castro. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Pues bien, hemos terminado, hermanos, hermanas y amigos. Deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración final está a cargo de nuestro hermano presbítero Lázaro Juárez Chang. Oremos. Padre, gracias porque todavía nos movemos y hablamos. Eres grande y maravilloso. Danos vida, danos el habla, danos el gozo para seguir proclamando tu palabra. Nuestro deseo, Señor, es que hasta el último
gramo de fuerza y hálito de vida, podamos proclamar tu palabra. Como dijera Jesús, era necesario pasar por Samaria porque había una mujer que necesitaba ser rescatada. Señor, hay necesidad. Muchos todavía se resisten al Evangelio. Muchos, Señor, todavía no han rendido sus vidas a Cristo. Danos la vida para tener la oportunidad y el privilegio de seguir proclamando la palabra hasta el final. Nos has llamado, Señor, para predicar tu palabra, para eso. Y danos la vida, Señor. Danos la salud. Danos las fuerzas, danos el gozo. Y en medio de cualquier dificultad y tormenta que lleguen a nuestras vidas, danos ese ánimo y gozo. Danos esa fuerza, Señor, para seguir proclamando la potencia del Evangelio de Jesús. Te rogamos, Señor, por aquellos que sufren, por aquellos que están enfermos, Padre eterno. Hay muchos enfermos, Padre querido. Y te suplico en el nombre de Jesús que los tomes en tus poderosísimas manos, Señor. Te seguimos pidiendo por Emir, por Lupita y por Ángeles, Señor. Padecen esta enfermedad terrible. Tú sabes, Señor. Están en una batalla fuerte, dura de fe. Sosténla, Señor. No es fácil. No es fácil. Es una situación muy dura, muy difícil. Nos acordamos también, Señor, de nuestro hermano, el doctor Manuel Barrientos, que lleva 2 años en una situación de coma. Fuerzas te pido para su familia y ten misericordia de él, Señor. Así por los hermanos de nuestra iglesia y del campo que están enfermos, Señor. Abrázalos, dales fuerza y fe, Padre eterno. Te ruego, Señor, que en los momentos de debilidades humanas, danos fuerza para superar y esperar en ti, Señor. Bendice este culto, que sea de mucha, mucha bendición para todos los que nos ven y nos escuchan, Señor. Y bendice a cada una de las hermanas y hermanos que hoy participamos, Señor. Sea tu nombre engrandecido y glorificado, Padre eterno. Te ruego por nuestras familias, Señor. Necesitamos grandemente tu bendición, Padre. Te pedimos por todos aquellos que están sufriendo por el contagio de todo este virus, todos aquellos que están en los hospitales. Muy grave, Señor. Sigue habiendo muertes y contagios, Padre. Y bendice a todos los médicos, Señor, que están haciendo esta gran y noble labor. Recompénsalos con la vida eterna, Señor. Bendice a su familia, Padre. Y te rogamos que en este momento extienda tus poderosas alas y nos cobijes, Señor, y nos guardes. Levanta nuestra fe y fortalécela siempre, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos para seguir adelante siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial y la consolación y guía y poder del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, desde ahora y para siempre. Amén.